Bueno, vamos a pasar ya a la última presentación de la mañana, que va a hacer el profesor Pablo Lara sobre gestores y analistas de información, un nuevo perfil profesional en las empresas. Pablo Lara es una persona centrada en la docencia, en la innovación, en la emprendeduría y en la consultoría de empresas. Su trayectoria ha sido directivo de innovación y transferencia durante 6 años con diferentes responsabilidades en la Universidad Huerta de Cataluña, director del Centro de Transferencia de Tecnología. Vale, sí, si no, no da tiempo. Bueno, con el permiso de la invitación, pues no voy a hablar de todo esto que tenía previsto. ¿Alguien tiene una pregunta para mí? Se supone que estamos en un análisis de información estratégica para empresas ante el reto de la competitividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vale. Pues entonces tenemos un problema. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 Vale. Entonces tenemos un problema porque para la vigilancia y para la competitividad tecnológica necesitamos preguntas. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Si no hay respuestas, no alcanzamos lo que necesitamos. He ido cambiando el discurso porque me han gustado mucho las presentaciones que se han hecho durante la mañana y me gustaría que alguien me hiciera una pregunta, pero veo que no. Si señalo, sí, si no señalo, no. ¿Puedo señalar? ¿Sí? Sí. Por aquí. Hágame una pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Perfecto. Pues, ¿hacia dónde vamos? Lo voy a explicar a través de historias. Y, por lo tanto, no voy a hablar directamente del perfil de profesional que se busca, sino a través de esa historia que cada uno vea lo que necesita para convertirse en una empresa competitiva. Y cómo la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva ayuda a eso. Claro, durante esta mañana se había hecho una serie de preguntas. Una es si alguien sabe algo sobre los Future Institutes. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sí? ¿Podría explicarlo, por favor, brevemente? Creo que es de California y trabaja bastante lo que son los parques tecnológicos integrados con la ciudad para atraer a la gente de mayor conocimiento y generar riqueza en el territorio. Vale. Efectivamente, hay diferentes tipos, pero lo que intentan sobre todo es averiguar cuáles son las tendencias del consumidor a 20-25 años vista. Y en Barcelona hay uno. No sé si lo conocíais. Bien. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando entramos en una serie de temáticas, vemos que podemos hablar de la parte estratégica, desde el punto de vista departamental, cómo tienen que interlocutar entre ellos, cómo el conocimiento que lo hemos vivido desde finales del siglo XX hasta ahora es muy importante, todo el mundo estaba centrado en gestión del conocimiento, y esos perfiles profesionales se han ido modificando. Y ahora el reto es qué profesional se necesita para que las empresas sean competitivas. Podemos aplicar las mismas técnicas de la vigilancia y del tema de la inteligencia competitiva. ¿Por qué es importante? Porque yo me he ido a un lado oscuro en el que creo que se debe futurizar mucho más que estar tocando el presente. Mis dudas o mis planteamientos y mis preguntas son si estamos actualmente en una crisis, ¿por qué no nos hacemos preguntas diferentes para salir de esta crisis? Quien esté de acuerdo con este planteamiento mío, explicaré cuáles son esos retos profesionales. Es muy importante porque, como ha ido comentando en el currículum, yo soy bibliotecario de estos raros, que he presidido un clúster de empresas tecnológicas, estoy con el tema de tendencias y futurizar al consumidor, me dedico a ayudar a empresas tecnológicas a encontrar recursos económicos y la gente me pregunta, ¿y cuál es tu formación? Bibliotecario. Simplemente que mi estructura mental dentro de esta gestión del conocimiento, esta gestión de información, es más privilegiada. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque a través de esas historias que os quería decir. La primera historia es la que siempre se utiliza en marketing y en venta, no sé si la conocéis, el empresario que envía a África un comercial. ¿Conocéis la historia? No. Pues envía 2 comerciales. No contento con uno, había dinero para 2. Después de una semana llama por teléfono al empresario y le dice, ¿qué tal? Fatal. Bueno, fatal ¿por qué? Primero la empresa, tienen que explicar de qué es la empresa, vendía zapatos. ¿Qué sucede? Que le dice que es fatal porque dice que todas las personas en África no llevan zapatos, por lo tanto no hay negocio.
llama al segundo vendedor y dice, genial, aquí no hay zapatos. Sí, delante de la misma información tenemos estrategias diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de vigilancia e inteligencia competitiva, tenemos que saber quién va a hacer la lectura de esos informes, porque a lo mejor tenemos que ayudarles a hacer la lectura. Y de ahí vienen los primeros cambios. Yo no soy ahora se lleva la palabra mesías, ni gurú de la gestión del conocimiento. No creo en la gestión del conocimiento. Primero, no creo en la gestión de la inteligencia. No creo en nada que lleve la palabra gestionar. Es decir, soy más de la red. La red te va ayudando y según te ayuda, genera un conocimiento. Tengo que saber cómo estoy conectado. Entonces, hablamos de palabras nuevos. Por ejemplo, innovación abierta. ¿Cómo me puedo relacionar con un tercero para tener un mismo fin y que no tengamos competencia? Ahora, si empezamos a leer todos los proyectos que se lanzan a nivel español, europeo, internacional, buscan que las empresas hagan UTEs. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, la Generalitat dice que los grandes pliegos se pueden hacer únicamente a través de UTEs. Por lo tanto, las grandes se tienen que unir con pequeñas para ofrecer un valor económico para alcanzar estos proyectos. Por lo tanto, el universo se está modificando y si no tenemos en cuenta cómo se modifica ese universo, tenemos un problema. Otra historia que me gustaría contar es lo que decía Confucio. Dice, si escucho, olvido, si veo, recuerdo y si hago, comprendo. Eso es muy importante porque con la información no llegamos a la parte final. Sí, la tendencia es esta, la perspectiva indica esto, pero ¿lo has hecho? Por lo tanto, el resultado final es un escenario. Por eso me ha gustado mucho la presentación sobre los escenarios y las dimensiones. Hay que trabajar esos escenarios, pero hasta que no se pone uno a trabajar, no sabe nadie lo que va a resultar. Lo que se intenta con la innovación, por ejemplo, en abierta, es ese espacio sea menor sobre el fracaso. Pero el fracaso, mientras en España está mal visto, en Estados Unidos está bien. Otro tipo de perfil profesional. Me gustó una entrevista que se hicieron a Google, y un periodista, no sé si fuera alguien del Mundo de la Razón, me es igual, le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo que Google TV ha fracasado? ¿Sabéis cuál fue la respuesta del vicepresidente de Google? Fracasó, lo dices tú. Nosotros estamos ganando dinero. Es decir, con ese fracaso, mi ventaja competitiva respecto a Apple y otras plataformas es mucho mayor. ¿Por qué me dice que he fracasado? Ha fracasado el proyecto. Pero como negocio, no sabe a dónde voy a ir. Si usted sabe a dónde iré, me puede decir que estoy fracasando, pero como la palabra fracaso dentro del perfil profesional también es muy importante. No se fracasa, nos frustramos. Creo que son dos palabras muy diferentes entre la frustración y el fracaso. Continúo y ya retomo el tema del perfil. Hablaré de tendencias. Es decir, si nos vamos a las grandes consultoras como Deloitte, dice, ¿cuáles son las 5 tendencias de innovación disruptiva? ¿Alguien las sabe? Hablan Open Data, Big Data, Verification, Digital Identity, todo está relacionado con la información. Y cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que hacer esa vigilancia, esa inteligencia para convertirlo en un nuevo mercado. Y por lo tanto el perfil se cambia. Y retomo al principio. ¿Por qué no creo en la gestión del conocimiento? Porque no sabemos trabajar las redes. Yo la pregunta que haría, ¿cuántos de ustedes que no se conocían se han conocido hoy? Tenemos un problema, nos saldremos de la miseria. Claro, si no somos capaces de saber quién hay en esta silla y tengo un interés, o en aquella silla tengo un interés, tenemos un problema, porque al final todo el mundo está hablando de lo mismo. Solucionaban el problema de la misma manera, ya sea con un procedimiento, una metodología o un método diferente. Pero ¿cuánto lo han puesto en valor? 0. Ese es un valor del perfil. Yo puedo estar en mi departamento y decir, qué bien que lo hago. Hago un informe chachipiruli. Y el director lo tiene en cuenta, ¿vale? Pero eso y nada es meritocracia. Qué guapo soy, qué bien lo hago y por lo tanto puedo crecer. El perfil se tiene que adaptar mucho más a
cómo generar esos recursos, esas estrategias con la información que tenemos. Y sigo bajando. Por lo tanto, como decía, no creo en la gestión del conocimiento, no creo en la gestión del talento, no creo en la gestión, bueno, en casi todas las gestiones, porque creo que el secreto ahora es el dato. Es decir, la frase esa que dicen, el rey es el dato, es verdad. Quien sepa gestionar el dato será rico. Y lo digo. Y estoy súper seguro de ello. Como los chachipiruli. Igual. ¿Por qué creo que el dato es el rey? Y por eso el perfil profesional dentro de la vigilancia tecnológica se tiene que modificar y aparecerán otras cosas. Porque están en abierto. No sé si se han enterado de la discusión que tuvieron en Estados Unidos con la receta de la cerveza. ¿No? Yo es que ahora me he dedicado a la cerveza casera. He hecho vigilancia tecnológica, he visto que hay diferencia entre la cervecería profesional, la microcervecería, la nanocervecería, y yo quería hacer cerveza, simplemente. ¿Qué ha sucedido? Que Obama le gusta la cerveza, y en Estados Unidos la mayoría de la gente hace cerveza en casa. Y esto es verdad, ¿eh? Llamó al cocinero, quiero que me haga la cerveza de la Casa Blanca. Y el cocinero se puso, venga a hacer cerveza. Malísima. Pero malas, que al final tuvo que llamar a gente de la zona y decirle, me han dicho que dicen que tienes una buena receta, ¿me la puedes pasar? Pasó la cerveza, la probó el Obama y le gustó. ¿Sabes lo que hicieron los ciudadanos? Quejarse. Perdone, usted está bebiendo cerveza con mi dinero. Yo pago su cocinero, por lo tanto la receta tiene que estar en abierto. Al día siguiente la receta estaba en abierto. ¿Cuál es la tendencia? Los datos, todos estarán en abierto. Por lo tanto, entraremos en el problema del Big Data y cómo la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica tendrán que trabajar más que nunca con fuentes en abierto. Es decir, ya no son esas fuentes raras que hay que pagar una millonada, sino donde diferentes administraciones invierten que nos indicarán cuáles son las tendencias de los lobbies. Ahora cuento otro caso. ¿Conocen a Bernardino? ¿Os suena esa palabra, este hombre? Bernardino era un asesor de Zapatero. Vale. Pues un día con una persona estaba recibiendo una llamada de este señor y nadie sabía qué era. Digo, sí, a mí me suena. Este señor creo que acompañó a Zapatero en el Club Bilderberg. ¿Alguien sabe lo que es el Club Bilderberg? Por favor, explíquelo. Sí, son la gente más poderosa, pero poderosa, que no significa dinero, sino poder, para influir en los cambios. Y se reunieron. Y una reunión fue en Sitges, donde eran 30.000 helicópteros por todos los lados, y Bernardino era una persona que acompañaba a Zapatero. A la reina, venía el señor Slim, venían todos. Y ahora despejo la persona que hablamos, que era Ferran Adrià. Y me decía, pues yo conozco a Bernardino, conozco a Zapatero, conozco a la reina, y yo fui al Club Bilderberg. Joder, pero si era súper secreto, súper tal. Y dice, no, yo era el cocinero. La información que este señor tiene de lo que sucedió allí, me la pasó a mí. Sabía que estaba el Slim, sabía que estaba la reina, sabían de qué hablar, porque era el cocinero del Club Bilderberg. Por lo tanto, las fuentes están más cruzadas que nosotros imaginamos. Y están en sitios donde no sospechamos que hay una información muy válida y que la persona la tiene y la quiere compartir, porque es su obligación. Es decir, la obligación con la que se verán muchos gobiernos y sobre todo las empresas, por eso es la transparencia. A lo mejor no vivimos en España, pero en el resto de países, si una empresa no publica una serie de datos, esa empresa cae, desaparece. No sé si estáis siguiendo cuántas empresas piden perdón por cosas que han hecho en el pasado. Transparencia. ¿Dónde gastas? ¿Dónde inviertes? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son? Todo. Por lo tanto, los datos serán en abierto. Y entonces me voy a la parte esta final. Es decir, creo, y eso ya las tendencias se están trabajando muy fuerte. Yo diría, mirar todo lo que se hace en los Future Institute, que son consumidoras de 20 años. En el caso de Barcelona es Crea Futur. Son informes que puedo decir que valen 500.000 a 1 millón de euros.
no por la información que contienen, sino por la metodología. Son metodologías etnográficas, se van a los países. Yo cuento uno que participé, que es de educación, donde una empresa decía, quiero saber cómo será el consumidor a 20 años en Brasil, en México, en Shanghái y no me acuerdo qué parte de Alemania. Se iba allí, se hacía la etnografía, se hablaba con el chaval, se hablaba con el papá, se hablaba con la escuela y a partir de ahí se había una información que se cruzaba con modelos Delphi, con los expertos. Los expertos más la etnografía decían cuáles son los escenarios futuros. Eso tiene mucho valor. Por lo tanto, los perfiles profesionales se están abriendo. Hay que saber trabajar el dato, porque para mí, y ya termino con esto, lo más importante no es ni el conocimiento, ni la información, y ahora me desdigo, ni el dato. Lo más importante es el narrador, que es una tendencia. Es decir, yo como profesional, ¿a alguien se ha ocurrido que se puede hacer con Twitter y la Bolsa de Nueva York o la Bolsa Española? No hacemos preguntas, ¿eh? Me va a pagar más, porque no salgo de la crisis. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo importante es hacerse preguntas, y estamos condicionados a no hacernos preguntas que se nos escapan cosas muy importantes. Yo preguntaría, ¿el Banco Popular conseguirá alcanzar los 2.500 millones que necesita? Es para saber si tengo que invertir o no. Esa información está. Lo que pasa es que necesito que alguien me la narre con confianza. Por lo tanto, nos encontramos con la necesidad de un narrador y unas buenas preguntas. Las preguntas son las que hacen la estrategia, hacen las empresas a los diferentes departamentos. Es decir, ¿cuántas preguntas nos estamos haciendo nuevas? ¿Alguien sabe lo que está diciendo, si puede haber una correlación entre Twitter y la bolsa? Pues me vino una persona y decía, Pablo, ¿tienes dinero? No, estoy en crisis. Dice, bueno, pues mira qué pasaría si tuviéramos dinero. La idea era un API de Twitter y ver un trend topic y compararlo con una cotización en bolsa en tiempo real. Esto para la siguiente. iPhone 6, ya no el 5, o iPad 3, cuando alcance el trend topic máximo, comprueba la correlación con la bolsa de Nueva York y mira a ver si hay un pico de hacia arriba o hacia abajo. Descubrimos que había un pico hacia arriba. Por lo tanto, lo importante hasta ahora eran estas metodologías, estos análisis. Es decir, el software existe y son geniales. La metodología existen, son geniales. Lo que faltan son las preguntas. Y ahí es donde están los perfiles profesionales. Es decir, ya no es como antes que cualquier cosa era un problema. No, nos faltan preguntas. Y esa es la realidad del profesional, que no se hacen preguntas, pero ninguno, ¿eh? Es decir, vengo de 3 conferencias. Una se la di a directivos de recursos humanos, la otra se la di a agentes de gestión y a esta. Y nadie se hace preguntas. Yo estoy todo el día haciéndome preguntas. Tengo que salir de aquí. Y por eso la sesión de hoy es muy importante, porque toca unos elementos claves, que es hacer la pregunta correcta para saber la perspectiva, y saber la perspectiva, saber hacia dónde tengo que ir y relacionarla con la estrategia. Por lo tanto, los profesionales tienen que saber hacer preguntas y ayudar a responderlas, pero no dar la respuesta. Es el gran error que se ha hecho hasta ahora. Para mí, perdón, no soy ningún mesías ni quiero hacer absolutamente nada. El problema es que la información es tan difícil de alcanzarla que las personas tienen que hacer una sobrelectura de la fuente y dar lo que él pensaba sobre lo que decía, sobre la tendencia, la perspectiva. Ahora ya no. ¿Cuál es la pregunta? Y yo te ofrezco un dato. Y esos datos, lo importante, que son en caliente. Hay una herramienta que hemos estado hablando, son una gente de Barcelona, creo que soy 5 en el mundo que están haciendo algo así, se llaman Quadrigram. Quadrigram. Y lo que hacen son, en un mismo software, 3 cosas. Están en beta, lo podéis ver. Uno es, ¿de dónde quieres los datos? Internos, externos, APIs, no APIs, es decir, ¿cuáles son los conectores? Quiero Twitter, Facebook, más LinkedIn, pero también quiero interno. Quiero mi hoja de Excel, quiero esto, vale. Luego viene el corpus matemático. ¿Qué quiere hacer sobre ello? Cualquier cosa matemática. Y por último, ¿cómo lo quieres visualizar para entenderlo? Este es el proceso tradicional del profesional. Le doy el paquete y la gráfica. Pero esa gráfica, perdón, mentira. Dice que, sí, la tendencia dice que nos tenemos que ir al exterior.
¿vale? Pero puedo ver la matemática, qué algoritmo y quiero ver el dato. Y eso es lo que permite este software. Te permite la visualización, modificarla en tiempo real, modificar las ecuaciones matemáticas y a cambiar los datos. Y tú, con otras preguntas, cruzarlas. Por lo tanto, el universo de la vigilancia tecnológica en cuanto al dato está por explotar. ¿A qué me dedicaría yo? Desde aplicaciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Barcelona está la central del móvil. Es decir, todo el pensamiento sobre el móvil está allí. Por lo tanto, estamos 300, 400 kilómetros para estar en el centro de algo, en un epicentro. La movilidad es muy importante. Y ya termino, es decir, con otra tendencia respecto a la vigilancia tecnológica, que son el Internet de las cosas, el grid. No sé si habéis escuchado de ello. Es decir, ya no solamente, es decir, ya no estamos contentos con que leer fuentes secundarias, ya no estamos contentos de yo tener mi propia fuente, ya de poder acceder a un dato que está relacionado con otro, sino cuáles son los datos que hablan con las máquinas que me van a decir cómo va a ser el consumidor. Es el Internet de las cosas. Es decir, no tengo móvil. Mi móvil dice, usted ha estado más de 20 minutos en un lugar de Valencia, que está lloviendo. Alguien puede decir, pues le puedo ofrecer un paraguas. O puedo decirle, llame a este taxi, porque hemos descubierto en la localización que este espacio está lejos de otra necesidad. La Internet de las cosas va a funcionar de esta manera. Y hablaba con profesionales del deporte que decían, puedo determinar tus pulsaciones, puedo determinar cuál es tu intensidad en ese momento y ofrecerte un refresco. Pero la nevera me va a decir si tiene o no tiene, y por lo tanto tengo que hacer una compra. La revolución que tenemos es tan bestial. El padre de Internet lo decía. A mí en el 98 me decía, Internet va a desaparecer. Y decía, no es una mierda. Y ahora me doy cuenta que efectivamente... Sí, por eso, es decir, porque el Internet de las cosas, las aplicaciones, van a ser mucho mayor. Y por eso era un poco que ante lo que he contado, los perfiles profesionales tenéis que sacarlos vosotros. Es decir, lo que siempre intentamos en cualquier tipo de conferencia es que uno llegue y diga, perfil profesional 1, tenemos el Content Curator, luego tenemos tal, no. Es decir, tenemos que hacer unas preguntas, tenemos que comprobar que está existiendo en el mercado, existen muchísimas oportunidades y el perfil profesional tenemos que averiguarlo según la pregunta estratégica de nuestra empresa. Y por eso la prospectiva, la vigilancia y la inteligencia son tan importantes. Pero por favor, si alguna vez nos volvemos a cruzar, que Dios no quiera, voy a hacer lo mismo. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Y con eso termino. Es un sermón que voy diciendo en todos los sitios. Me parece totalmente increíble que vayan pasando gente por la mesa que tienen mucho conocimiento, y yo no sé si dicen que por la cultura mediterránea, porque no sabemos, que nunca se hagan preguntas. Y cuando nos salgamos, nos dé miedo a decirle, ¿te doy la tarjeta? No tengo tarjetas. Yo siempre lo digo, estoy en el LinkedIn. Si alguien me quiere buscar, me encuentra. Y si yo quiero buscar a alguien, lo encontraré. Por lo tanto, esa excusa de no es que le va a gustar lo que me va a decir, si no somos capaces de preguntar, no somos capaces de buscar, por favor, no utilicen ni la vigilancia tecnológica, que no hace falta. Es así de simple. Es decir, como empresarios, como estudiantes, si no sabemos resolver los problemas y conectarnos, siento deciros que a día de hoy no hay solución. ¿Vale? Gracias. La verdad, Pablo, es que casi no tenemos tiempo para preguntas, con lo cual creo que deben guardarse todas las preguntas para otra ocasión que te invitemos. Así que creo que hay tiempo solo para una pregunta, si alguien se la quiere hacer, y ya cerramos porque ya empieza muy tarde la sesión para luego. Bueno, en una cosa estoy totalmente de acuerdo, y es que el futuro son los datos, y sobre todo los datos en abierto. Va a haber una explosión total de datos en abierto, y es uno de los puntos fuertes que habrá que controlar en la vigilancia tecnológica. Lo dejamos ahí porque si no, a la tarde comenzaremos muy tarde.
Empezaremos a y media, creo yo, si no, no da tiempo. A las 4:30, ¿de acuerdo?